Así casi, el título casi es ya el mensaje. Entonces vamos a orar para despedirnos. No se crean. Porque es importante saber que va a haber un juicio. Y hoy no es tiempo de juzgar. Nosotros, por eso el Señor no juzgues. Tienes que juzgar cosas para ir acá a cierto lugar, para no ir. Pero juzgar personas, condenarlas, eso sí no. No quiere Dios que hagamos eso. Cuando venga Jesús, en ese tiempo juzgará todas las cosas. Nosotros no sabemos todas las cosas, pero la palabra dice en Hebreos 4, en el 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien daremos cuentas. Entonces, es importante saber eso. Hay un libro que se está escribiendo hoy de tu vida, pero no es el tiempo de juzgar, es el tiempo de hacer las cosas bien. Y te invito a leer 1 Corintios 4, 5. Este sí está como para un post ahí en tu red social preferida y que te lo retuiten o te lo transmitan. Rex, ya no hay Twitter. A muchas partes. 1 Corintios 4, 5. De hecho, una vez vi una placa, 1 COR 4:5. Yo dije, no tiene 45, 1 Corintios. No, pues ha de ser este. Está buenísimo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y lo leemos y oramos para que el Señor nos dé luz en este mensaje? Y dice la palabra de Dios, así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, fíjate bien todo lo que ve el Señor, las intenciones de los corazones, no solamente todo lo que haces, pero la intención con la que la haces. Y entonces, en el momento, cuando aparezca Cristo, cuando sea el juicio final, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y gloria a Dios, qué bonito que podamos recibir alabanza. Pero algunos recibirán condenación. ¿En qué consiste? Que cuando venga Cristo va a haber un juicio de galardones, pero también al final va a haber un juicio para todas las personas y Jesús vendrá por nosotros primero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos des luz sobre este interesante tema, que nos ayude, Señor, para empezar a escribir bien. Pablo dijo en tu palabra, Señor, o sea, tú dijiste en tu palabra, que nosotros somos como cartas abiertas leídas por todos los hombres. Hoy estamos dando testimonio de ti. Y sabemos que si hacemos tu voluntad hoy y lo hacemos bien, en aquel libro que tienes para cada uno de nosotros, habrá escrito, Señor, cosas interesantes, preciosas de galardón. Ayúdanos a hacer esto y danos luz hoy sobre este tema. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, ¿me puedes tomar asiento? Qué bonitos se ven todos. Estaba platicando con Tony ahí afuera, allá atrás. Y dice, a lo mejor pronto vamos a tener que hacer 2 cultos, ¿verdad? Porque ya se está llenando aquí. Pues qué bendición, que todo sea para gloria de Dios. Jesús quiere que muchos procedan al arrepentimiento para poder venir, porque Él te ama. Los que estemos preparados, cuando venga Jesús, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que han muerto creyendo en Jesús van a resucitar. De donde estén, sus cuerpos serán integrados, aunque estén desintegrados. Van a volver a tener carne, huesos, y va a ser todavía mejor que cuando estaban vivos. Nosotros vamos a ser transformados también. Y ellos se levantarán de sus tumbas, regenerarán sus cuerpos totalmente y serán cuerpos glorificados como el de los ángeles. Y va a haber un tiempo de fiesta en la presencia de Dios para todos los que estemos preparados. Por eso es tan importante prepararse, porque aquí en la tierra va a haber caos y destrucción. Después vamos a venir junto con el Señor, y el Señor va a tener un reinado que va a durar 1000 años. Cuando se terminen esos 1000 años, entonces al final va a haber un juicio, el juicio final. Apocalipsis 20
le llama el juicio del gran trono blanco. Y dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ya no se encontró un lugar para ellos, se desaparecieron. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, en plural, dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro, el cual es el libro de la vida. Es muy interesante ese libro para nosotros. Y entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios en muchas ocasiones habla del infierno. No es un tema que todo predicador tiene, especialmente algunos que lo que quieren es que venga la gente y que se sienta feliz, y no importa si no le dices la verdad completa, es peligroso, porque nosotros tenemos que presentar toda la verdad. Por eso hablamos de toda la doctrina. Y el infierno es una verdad del cual existe, y el Señor habla en la Biblia 160 y tantas veces de eso. Nada más el Señor Jesucristo mencionó como 70 ocasiones Él acerca del infierno. Debemos entender que hay muchos libros, ¿no? Ese es el primer punto. Punto número 1 que debemos entender. Hay muchos libros, además del libro de la vida. Todos conocemos, hemos oído hablar del libro de la vida y queremos estar ahí. Si no estás ahí, pues cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, invita a Jesucristo a vivir en tu corazón y cree con el corazón y confiesa con tu boca para salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y serás salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo está muerto, y estará muerto por la eternidad si no acepta. El caso es que Apocalipsis 20:12 nos habla de varios libros, lo acabamos de leer, que estarán en la comparecencia final de todas las personas que faltan de comparecer delante de Dios para decidir el destino eterno de los perdidos. Y dice que los muertos estaban todos ante Dios, todos. Ahí no hay posición económica, no hay santo o pecador, ahí todos estarán delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, esos libros donde está escrito todas las cosas que habían hecho. Y dice que junto con otro libro, que es el libro de la vida, y que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y que esas cosas eran según sus obras, ¿no? Entonces, esto tal vez es una novedad para algunos, porque sabíamos que había un libro, el famoso libro que registra los nombres de todos los que aceptan a Jesús, de todos los que creen que en el Mesías que iba a venir desde antes en el Antiguo Testamento. Y lo llama la palabra de Dios el libro de la vida, y que contiene tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Contiene tu nombre. Qué bueno que no te pierdas de eso. Daniel 12 también habla de esto. Y Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso, ¿no? Escuchar tu nombre en ese momento, en ese futuro para nosotros, que ya es un hecho delante de Dios. Apocalipsis habla de que antes del rapto, pues va a haber que decidir si estás con Cristo o no estás con Cristo. Y si estás con Cristo, tienes que estar de verdad con Él. Dice que la bestia anticristo se le va a dar que gobierne durante 42 meses, eso dice Apocalipsis 13.
Y 42 meses, pues son 3 años y medio, ¿no? 12, 12, 12, son 36 más 6, 42. Esos 3 años y medio ya va a estar el anticristo reinando aquí, pero ya va a estar la iglesia en la presencia de Dios, cuando menos la parte de la iglesia que es la novia. Por eso es que hay que ser novia, no hay que ser un cristiano mediocre, tibio, o una persona que no conoce a Cristo, sino que hay que ser un cristiano verdadero, que ames al Señor, que tus intenciones de todo lo que hagas sea realmente agradar a Dios y que sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Apocalipsis 13:8 dice que esa bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, los que no habían aceptado a Jesús. Porque unos se fueron en el rapto, que es la novia, y otros que sí habían aceptado a Jesús, pero estaban fríos y no les importaba mucho agradar a Dios, estaban siendo perseguidos y martirizados. Eso lo ves en la clase de doctrina, así que ven a la doctrina para que también aprendas más de eso. Apocalipsis 21 dice que el cielo descenderá, más bien del cielo descenderá una gran ciudad santa de Jerusalén de oro, preciosa, con toda la gloria de Dios, preciosísima. Y dice Apocalipsis 21:27 que no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda, ninguna cosa o alguien que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces el punto número 2 es que debemos de saber que no todos entrarán en esa ciudad. ¿De qué habla? Alguien que no miente. ¿Tú mientes? ¿No está Susana? Ahora ni en esa dijo que no. Ya sabe, una vez le dije a alguien, ¿tú mientes? No, esa es una mentira. Todos mentimos. Dice Santiago que el hombre que refrena su lengua es hombre perfecto. Murmuramos, hacemos abominación. ¿Quién va a poder entrar en esa ciudad? Pues debemos de saber, punto número 2, nada más son 3. Debemos de saber que la palabra de Dios es mi guía. Ese es el libro que gobierna mi libro. Espero. ¿Qué es tu libro? Es lo que escribes cada día. Te dio el Señor una página blanca cada día para que te levantes y escribas. ¿Qué vas a escribir? ¿La voluntad de Dios o la voluntad tuya? El único libro para arreglar ese libro que estás escribiendo tú sin saberlo, dice la palabra de Dios que somos espectáculo para los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles nos están viendo. Dios mismo, delante de Él está todo desnudo y abierto. Él está viendo todo lo que hace. No hay cosa creada, no hay cosa manifiesta al Señor que esté escondida. Él sabe todas las cosas y no solamente lo que hacemos, te digo, las intenciones del corazón. Entonces en nuestra vida escribimos cada día en el cielo lo que estás haciendo. Debemos ver la Biblia como un espejo, como cuando te ves en el espejo y dices, ay, traigo una manchita y te lavas. O traigo el gallo, ¿verdad? Y te peinas. Nuestra vida se escribe hoy para mañana presentarnos delante de Dios. Y hoy tenemos que arreglarla. Tenemos que arreglar la vida de acuerdo a lo que veas en la Biblia. De eso se trata, verte en el espejo y arreglarte. Hay muchachos que parece que no se han visto en el espejo, pero cuando ven a la voluntad, al bien de Jehová, que piensan que es, ya empiezan a verse, ¿verdad? Empiezan a arreglarse. Las muchachas empiezan a peinarse como diciendo, here I am. Aquí estoy, véanme. Pero es un peligro tremendo no verte en el espejo, hablando espiritualmente. No verte en la palabra de Dios, que no puedas corregir tu vida
Y debes de creer todo lo que dice la palabra de Dios, desde la primera palabra en el principio hasta la última palabra del amén de Apocalipsis 22. Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra de la Biblia tienes que creerla tanto como para que tu vida cambie y tus intenciones cambien y tus costumbres cambien y empecemos a hacer una obra preciosa delante de Dios. Apocalipsis 22, 19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que haz la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo sabiduría, inteligencia, y todo lo que hagas, hazlo con buena intención. No dañes a nadie. Sigue la palabra de Dios lo más que puedas, no con un esfuerzo humano, sino con amor a Dios, queriendo agradarle. Esa es la diferencia entre el religioso que quiere ser perfecto y aquel enamorado de Dios que simplemente quiere que Él sonría, que Él le dé su aprobación. Los otros libros se abrirán, muchos libros donde se registran actualmente toda la clase de los eventos de cada uno de nosotros, lo que haces, qué pensamientos tenías cuando lo hiciste, qué sentimientos tenían, qué intenciones tuviste para hacer todas esas cosas. Y no hay manera de esquivar a este juez, porque los jueces de la tierra ven lo que pasó y oyen los testimonios, pero este juez no solamente sabe lo que haces, sino sabe lo que piensas, sabe lo que pensaste en ese momento, sabe por qué lo hiciste. Y está escrito allá. Y va a ser, dicen que lo que siembras cosechas. O sea, yo no sé cómo le va a ir a Pati, ¿cómo se llama? Chapoy, y la otra, Juan José Origel. Pero allá los van a ventanear a todos. Y cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos, tenemos eventos vergonzosos. Tenemos cosas que hemos hecho que quisiéramos borrarlas de nuestra mente, y si alguien más sabe, también de la mente de las otras personas. Pero si anduvimos lejos de la voluntad de Dios, ahí estarán las pruebas. Y esas pruebas servirán para llevar a los pecadores a su destino que ellos escogieron. No es tanto que Dios te mande al infierno, sino que tú vas para allá si no estás de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, a la condenación eterna. Todos estamos condenados hasta el momento que recibimos a Cristo, ¿sabías? Y debemos tomar en cuenta a Dios para todo. Ese es el mensaje de hoy. Nunca tengas imágenes. La palabra de Dios es muy clara. Los ídolos es adulterio espiritual. Tener una imagen de alguien que adora a esa imagen, aunque yo no la adore, cuidado. ¿Por qué? Porque eso es adulterio espiritual. ¿Te gustaría que tu esposo llevara la foto de su ex? Bueno, ya mejor ni pregunto. Pues nunca tengas cosas que a Dios no le agradan. Aunque parezcan de Dios, tampoco hagas eso, es pecado grave. Confiar en otra cosa que no es Dios. No confíes ni en ti. Ponte en manos de Dios siempre. No confíes en tus fuerzas, en tu dinero, en el dinero de tu familia. Confía solo en Dios. No confíes como el mundo lo hace, en el materialismo. No confíes en el dólar. Aquí hay gente que está muy confiada porque pues allá en el rancho pues andaba con guarache y ahorita ya trae zapatos. Wow. Pero no confíes en eso. Yo no tengo problema en la prosperidad. No tengo problema en que Dios te bendiga, que tengas cosas buenas, pero no confíes en eso. Cuando Israel empezó a ser amigo de Egipto, Egipto es como tipo del mundo, Israel es el pueblo de Dios. Y comenzó a confiar en Egipto tanto como para empezar a tener una amistad con ellos, de tal manera que no tenían nada en común, eran idólatras, eran personas lejos, alejadas de Dios, eran totalmente diferentes a lo que Dios quería, pero Israel dejó de confiar en Dios
y empezó a descansar en que Egipto era su amigo. Egipto el poderío de Egipto lo iba a proteger, y eso se registró también en el libro del cielo. Y dice la palabra en Isaías 38 que el Señor le habló al profeta Isaías y le dijo: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla. Escribe delante de ellos, quiero que lo sepan. Por eso el mensaje de hoy. Y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Que quede qué? Lo que va a pasar es porque ellos están confiando en otra cosa que no es Dios. Y dice el versículo 9, porque este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, se han alejado. Está duro el mensaje. Pero te tengo la buena noticia. El Señor me habló ahorita, por eso ese versículo no viene, me habló antes de subir aquí. Y me dio Juan 5:24. Esa es la buena noticia. Todavía no viene ese, ni se los di a multimedia. Dice Juan 5:24, el Señor Jesús hablando, dice: de cierto te digo, es verdad, indudable. Cuando dice el Señor Jesús eso, es que no hay duda ninguna y va a suceder. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y fíjate bien lo que dice después: y no vendrá a condenación. Ya la hiciste. Pero otra cosa que tiene que ver con el libro, con la ventaneada que le van a dar a muchos, con la avergonzada de poner todo delante de los demás. Qué triste, qué vergüenza, qué feo. Dice: mas ha pasado de muerte a vida. Así como el Señor no quiere que su novia esté con la bestia anticristo en la tierra, sino que se la lleva a una fiesta al cielo, las bodas del Cordero, así tampoco Dios va a permitir que, si tú estás lavado con la sangre de Cristo, si tus pecados fueron deshechos como nubes, si las rebeliones te las perdonó el Señor, si Él enterró en el fondo del mar, dicho de una manera parafraseada, de que Él ya no se va a volver a acordar de tus pecados, entonces, qué bendición. Pero si no lo hizo, qué tremendo. No hay nadie que pueda ser tan bueno como para ir al cielo. Lo único que borra pecados, lo único que corrige el libro, es la sangre poderosa de Cristo Jesús, y ella es la que puede limpiar y borrar lo que dice tu libro. Todas esas cosas que hiciste antes de conocer a Cristo. Y si después de conocer a Cristo hiciste algo, que seguramente así fue, porque yo también, lo que no te voy a decir es qué hice. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él lo va a hacer y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que no tienes por qué estar triste, tienes que estar enamorado del Señor. La única manera es la sangre de Cristo, de otra manera quedará ahí para siempre, por la eternidad y para juicio. ¡Qué terrible! Pidamos perdón todos los días por los pecados que a lo mejor ni supimos que cometimos. Así pedía David. Y punto número 3, el libro de tu vida se puede editar hoy. Se puede editar con la sangre de Cristo. De hecho, te voy a decir una cosa: el libro que manda es el libro de la vida. Por eso dice: se abrieron muchos libros y otro libro, el libro de la vida. En esos libros está un libro que es tuyo y que dice cosas secretas, porque al Señor no le gusta el chisme. Si empiezas a chismear y te gusta el chisme, después predico el chisme. Pero hoy estamos hablando de ese libro precioso, que donde está tu nombre ahí, en ese libro de la vida, si está escrito tu nombre, ya la hiciste. Con que el libro de la vida diga mi nombre, con eso borro todo lo malo de mi libro personal.
¿Cómo quedaría tu libro personal? Imagínate que tu libro está escrito todo lo que has hecho hasta hoy, que tienes 28, casi igual que yo. Imagínate que ahí está escrito todo. Y de repente viene el Señor, te escribe en el libro de la vida y borra lo malo. Y entonces ahí está escrito nada más, nació tal día y a los 6 años ya no se sabe nada. Se borró todo. Hoy me toca conocer otro libro. Quiero hablarte todavía de otro libro más, diferente al libro de la vida, diferente al libro que escribes todos los días, que tenemos que estar corrigiendo con la sangre de Cristo porque la regamos. Y tarde o temprano conoceremos ese libro, pero si lo conoces tarde, te va a doler mucho. Por eso tenemos que conocerlo cuanto antes mejor. Muchos lo conocerán en aquel día, en el juicio, y se lamentarán de todo lo que vieron en ese libro. El conocerlo tarde nos traería un dolor eterno, y ese es un libro personal también. Es un libro que Dios escribió para ti. Hay otro libro que es tu camino, que es tu, ¿cómo se dice? Como que tu guía, donde debías de ir tú. No estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de lo que dice tu nombre y tus apellidos, tu fecha de nacimiento, tus registros, no sé si haya seguro social o CURP, como carnet de identificación, dicen los españoles. No sé cómo se verá, pero es el libro que diseñó Dios para ti. Y este libro, si no tengo a Cristo, si no me entregué a Cristo, si no le pedí al Señor que borre mis pecados, que me arrepiento de ellos con su sangre, este libro se va a comparar con el libro que escribiste. No sé si ya los revolví. El libro del diseño que Dios hizo desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo, te digo. Ya te conocía el Señor. Él escribió ese plan para ti y no debemos engañarnos. Nada de lo que hagas fuera de ese plan que escribió Dios va a servir. Puedes hacer cosas buenas, no sirven. Puedes decir, yo ya no voy a la iglesia, voy a irme con los debajo del puente, con los que no tienen casa. Voy a gastar todo mi dinero, empeñar mi anillo de la estrellita de David. Si me dan una buena lana, unos $15, si me dan. Y voy a dar mi vida, de nada sirve, dice la palabra de Dios en Corintios 13. No debemos engañarnos con lo religioso y lo bueno, que no es lo que está en el libro de Dios para ti. La voluntad expresa para tu vida. Y eso se especifica en el Salmo 40, habla de eso. En Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda, cosas buenas, cosas bonitas, que te sacrifiques, que des tu vida, que hagas cosas bondadosas. No te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Y me doy cuenta cuando vengo a Dios, que en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De cuál libro? Ese libro tuyo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecaba, se aventó unos pecadotes tremendos. Pero lo que sí hacía es que amaba a Dios y quería agradar a Dios. ¿Sabes? No podemos hacer nada, o no debemos más bien hacer nada fuera de la voluntad de Dios, porque no sirve. Antes de nacer, dice el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro que era para mí, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas desde que Dios te diseñó en el vientre de tu madre. No te quejes si eres chaparro, alto, gordo, flaco o verde, o sea, del color que seas.
Uno que no quería ser racista dijo, no, ya no hay morenos, ni güeros, ni nada. O sea, todos somos verdes. Y luego viene el racista y le dice, bueno, los verdes más oscuritos, los verdes fuertes se van para qué lado. Mala onda, Chihuahua. Pero Dios nos diseñó como somos por un motivo. Ahora, hay cosas que puedes cambiar. Arréglate, báñate, usa desodorante, por favor. Por amor al hermano que vas a abrazar. Pero tienes un libro donde Dios ha escrito el plan suyo para toda tu vida. Y su preconocimiento es maravilloso, es impresionante. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo y Él te conocía mejor que tus padres. ¿Por qué? Pues porque te conocía desde antes y sabía de qué eres capaz, hasta dónde puedes llegar. Y te planeó una vida llena de victorias y de gloria para Él. Donde Él, cuando le das gloria a Él, tú quedas bien también. Porque el Señor te confiesa cuando tú le confiesas. Confiesa al Señor delante de tus amigos, que no te dé vergüenza predicar, y Él te confesará delante de su Padre y delante de los ángeles de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Ahora, imagínate el dolor horrible de darse cuenta de todo lo que me perdí. Porque te voy a decir una cosa. Un animalito puede morir y se acabó. ¿Por qué? Porque él no tiene una conciencia de Dios. No tiene un espíritu para tener esa intuición de Dios, para tener esa alabanza a Dios. Simplemente él da gloria a Dios por su creación y ya. Pero todos los seres angelicales o humanos que se han creado con una libre albedrío y con capacidad de decisión, hay una ley que dice que lo que siembras cosechas. Que todo lo que decides tiene una consecuencia. Y no te puedes librar de la consecuencia de tus decisiones. Así que Dios no destruye hasta la inexistencia a una persona que tiene conciencia y que hace cosas y que toma decisiones. No la destruye. ¿Qué quiere decir? Que el diablo va a dar cuenta. Los ángeles van a ser juzgados, dice la palabra de Dios. Tú y yo seremos juzgados. Y la conciencia siempre por la eternidad va a estar viva. Seremos conscientes de lo que pasa. Sería horrible que nos revisaran el libro de lo que hicimos sin la sangre de Cristo. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por la sangre de Cristo. Por eso tenemos que pedirle todos los días que nos ayude a editar nuestra vida, a corregir nuestra vida, a clamar a esa sangre de Cristo. Y si eres cristiano, deberías aprovechar hoy para meditar en tus caminos y empezar a hacer las obras de Dios. Empezar a dejar de hacer tu voluntad. Empezar a ofender no te lleva a las cosas de Dios. Hacer tu voluntad sin importarme mi vecino o pisar a quien sea, no te lleva a la voluntad de Dios. Pasar por alguna parte donde tú estés viendo a alguien que necesita de Cristo, compartir de Cristo es mejor que darle dinero. Eso es lo más valioso que hay. Y son obras que pueden ser en la voluntad de Dios. Y todavía que pueden ser, digo, porque Pablo hasta para eso fue impedido un día. Pablo iba a predicar a un lugar y el Espíritu Santo se le impidió. A otro lugar también se lo impidió. ¿Y qué hizo? Pues no voy a predicar, pues me voy a dormir un rato. Y en ese sueño Dios le dio una visión donde empezó en Tesalónica, en Filipos, y ahí estaba lo que Dios quería exactamente, porque Dios no quiere que hagas cosas buenas a como te dé tu gana. No, hasta para las cosas buenas hay que saber cuál es la voluntad de Dios. La pregunta que te tengo hoy es, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Acaso estás haciendo lo que Dios te llamó? ¿Estás respondiendo? ¿Te importa hacer lo que Dios quiere? O a lo mejor ni habías pensado en eso.
Aprovechemos hoy, porque mañana será muy tarde. ¿Has deseado tú algo? O sea, ¿te has perdido oportunidades de hacer algo? A lo mejor un día te ibas a viajar a algún lado y ese día te enojaste y no, que te quedaste discutiendo. Se te fue el avión, literal, o sea, no de otra cosa. Y te perdiste un viaje espectacular, un evento tal vez, una entrevista de trabajo que tal vez querías y que no fuiste. Escribiste mal la hora y te la perdiste. Y podía a lo mejor cambiar tu vida, es un ejemplo. ¿Te ha pasado cosas que dices, yo quisiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes? Porque no me estaba dando cuenta de, por mi egoísmo y por mi tontería, hice tanto daño a los que más quiero. ¿Te ha pasado? Pues eso no es comparable, no se compara ese dolor que sí es feo, que sí hace muchas cosas que no quisiéramos y que nos, por ese dolor se ha suicidado gente que no tiene a Cristo o gente que no acude a Cristo. Cuando se fue mi hijo la última vez que salió de casa, ni lo vi, oí que se abrió la puerta. Me dijo, ahí la vemos, órale. Le dije, órale, fue la última palabra que le dije. Ni siquiera, de haber sabido que era la última vez que lo veía, voy corriendo detrás de él y lo abrazo, lo lleno de besos, me tomo fotos o no lo dejo ir. Nunca sabemos el momento en que vamos a comparecer en la presencia de Dios. El tiempo no lo podemos regresar. Ese dolor de poder recordar que alguien te amó y que tú no le amaste como hubieras querido, ya no digamos hacerle daño, hacerle mal a quien te amó. Dios es tu amigo. Quiero decirte que Dios quiere lo mejor para ti. Esas cosas que a veces te molestan tanto de Dios, o que dice el pastor no es nadie. Lo que importa es lo que dice Dios. Su voluntad me llevará a la vida más feliz. Él te ama, quiere que seas feliz para siempre, quiere que hagas cosas buenas. No te lo pierdas. Sería horrible vivir con el vacío en el corazón por una eternidad cuando entiendas el libro. Te van a enseñar el libro de la vida que Dios había diseñado para ti, con todas las cosas preciosas que tenía para ti. El 4 de febrero tenía para ti que vinieras a la iglesia, que salieras de aquí, que amaras a tu esposa, que estuvieran juntos, que vieras a tus hijos y a tus nietos y que tengas una vida larga, feliz, hermosa, pero la echaste a perder. Quería que hicieras algo para alguien que también iba a cambiar su vida, pero no te importó. No los estoy acusando, no los estoy regañando. Lo que quiero es que pensemos que nos podemos estar perdiendo una vida tan preciosa que está diseñada para ti, que tú eres capaz de hacerla. No digas que no puedes, porque Dios la hizo para ti y te conoce mejor que tú mismo. Y no hicimos nada de lo que nos propuso. Imagínate esas personas que no somos tú y yo, que no tienen a Cristo y que van a estar por la eternidad sabiendo de ese libro. Ahorita el miedo era que no vayan a leer mis porquerías. Eso ya el Señor Jesús lo arregló. Es más, te voy a decir una cosa. Por la sangre de Cristo ni siquiera vas a estar en ese juicio. Antes va a haber un juicio de galardones. Dice la palabra de Dios que ese juicio va a ser para darte un galardón a ti, un premio. Por eso quiere Dios que creas que le hay, Hebreos 11:6, y que te acerques a Dios creyendo que te va a dar un galardón, es lo que dice. Eso es básico para que tu fe se ponga a caminar. Y como conclusión quiero decirte el Salmo 32. Quiero leerte unos versículos que dicen: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En ti está el Espíritu de Dios, con tu espíritu. Con tu alma y tu cuerpo puedes pecar, pero con tu espíritu no. No tengas engaño. No murmures. A veces murmuras de la iglesia. Es la novia de Cristo, no murmures. Haces tanto daño cuando murmuras. Y a lo mejor no nos damos cuenta hasta que estemos delante de Dios con un galardón de ¿qué? En cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y cómo puede ser eso? El versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a mi Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso, Señor. Gracias. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Hoy puedes ser hallado, Dios. Ora a Dios. Hablamos de la oración, hablamos de la comunión con Dios. Ora a Dios. Porque ciertamente dice, en la inundación de muchas aguas, cuando vengan los problemas, cuando vengan cosas que no podemos manejar, no llegarán estas a ti. Porque el Señor, dice el versículo 7, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Y el Señor dice, te haré entender. ¿No entiendes? Acércate a Dios. Pídele al Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino. Cómo escribir tu libro en que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Si no sabes cómo ordenar tus pasos, confiesa tu pecado ante Dios. Reconoce que somos pecadores. Dile al Señor: Señor, no quiero ser culpado. Quiero mejor entender con tu amor el camino en que debo de andar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos esta oración? Padre, enséñanos el camino. Enséñanos a escribir nuestra vida hoy como una nítida copia de aquel libro que tú escribiste de mí desde antes de la fundación del mundo, para que no solamente tenga, Señor, mi nombre, David Humberto Díaz Barrios, di tu nombre completo, para que no tenga yo solamente mi nombre escrito en ese precioso libro de la vida, pero que también el otro libro sea un gozo, Señor, poder leer cosas que están de acuerdo a lo que estoy haciendo. Y Señor, que en el nombre de Jesús descanse en la sangre de Cristo, que no se leerá nada de las vergüenzas, Señor, de mi vida. Ayúdanos a evitar, Señor, ese momento de dolor, de tristeza, de desánimo, depresión y angustia eterna, con una combinación de lo que me perdí, más saber que también no tuve la comunión con el amado, quien me amó, quien me diseñó, quien me creó. Ese dolor horrible, Señor, gracias por evitarlo en la cruz. Queremos estar en la presencia del gran juez, pero al lado de Él. Que no revisen el libro nuestro sin saber, sin haber corregido por la sangre de Cristo la vida nuestra. Ayúdanos, Padre, a quitarnos de esta vida miserable y tener esa bendición hermosa que tú quieres darnos, porque tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. No queremos vivir ignorando tu plan. Queremos vivir, Señor, en victoria. Queremos vivir en tu plan. Y que la conciencia nuestra, Señor, siempre esté feliz, dándote gracias y diciéndote desde hoy: no cambiaría, Señor, nada de este mundo por lo que tú has diseñado para mí. Tu antiguo libro será borrado. Gracias, Padre, porque tú borrarás todas las cosas, todos los pecados, todas las rebeliones, todas las omisiones y aún las intenciones del corazón que fueron malas. Y solo será revisado ese libro de la vida donde dice mi nombre, y pasaré de muerte a vida.
a tu presencia para calcular, Señor, ese galardón precioso que tendrás por la eternidad. Señor, yo bendigo esta congregación y te pido, ayúdanos a caminar en victoria. Prospera, Señor. Bendice, Señor, al que no tiene trabajo, al que está batallando con la economía. Ayúdalo a salir de ese bache, Padre. Al que necesita salud, en el nombre de Jesús, que sea sano y que tú proveas todas las cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que seamos agradables delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.